Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Estoy muy seguro de que vamos a responder las 20 preguntas bien, o al menos eso espero. Pero pues vamos a iniciar. Vamos con la pregunta uno. Un niño de 7 años es traído por su madre debido a que persiste con episodio de micción involuntaria durante el sueño, con una frecuencia de 4 a 5 noches por semana. No refiere síntomas urinarios diurnos. El chorro miccional es normal y no hay antecedentes de estreñimiento. El examen físico y el sedimento de orina son normales. La madre refiere haber intentado restringir los líquidos en la noche sin éxito y solicita una solución rápida debido a que el niño tiene un campamento escolar en 2 semanas. Iniciar alarma de enuresis como primera línea terapéutica. Iniciamos tratamiento con oxibutinina para aumentar la capacidad vesical. Derivamos a nefrología infantil para estudio de capacidad de concentración urinaria o solicitamos ecografía renal y vesical con medición de residuo postmiccional. Bien, preguntita que si está algo complejo, yo me voy a que si está algo complejo, debido a que, bueno, ya sabemos que se trata de una enuresis. Enuresis típica, ya que es un niño, eso se produce alrededor de los 5 años. Otro dato clave es que es durante el sueño, esto es un criterio diagnóstico para enuresis nocturna, que sea, que sea más de 2 semanas, acá nos dice por semana, o sea que sí cumple, y que no tenga síntomas urinarios diurnos, no hay antecedentes ni nada, o sea como que no hay algo externo que esté provocando esto, y exámenes que igual están normales. Intentó restringir los líquidos durante la noche y no tuvo éxito, que es una medida no farmacológica muy buena, también hay otras, pero bueno, yo hago énfasis en esto de que se solicita una solución rápida, debido a que el niño tiene un campamento en 2 semanas, algo rápido, o sea, nos pide esta pregunta es especial porque nos pide otra manera de ver cómo sería la pregunta dentro de este enunciado. Sabemos que siempre nos dicen cuál es el manejo inicial, cuál es el manejo farmacológico de lesión. En este caso, pues nos pide algo rápido, puede ser el farmacológico, ya que tiene un campamento escolar en 2 semanas. Pero ojo, teniendo en cuenta el contexto. Entonces, esto de iniciar alarma de enuresis sí podría ser la correcta porque la alarma es como que uno de los tratamientos más utilizados dentro de los no farmacológicos, que sí tiene muy buenos resultados, es esto de la alarma que detecta humedad. Podría estar bien, pero demora mucho. No demora esto en 2 semanas, demora más, incluso meses podría demorar, pero pues sí es el más usado. Iniciar tratamiento con oxibutinina para aumentar la capacidad vesical. Este es un anticolinérgico. Y bien, pregunta por ustedes, ¿en dónde podremos utilizar un anticolinérgico? Porque aquí, pues no. ¿En qué enfermedad, que tiene igual su contraste, que son dos que son bastante parecidas, pero cambian eso del manejo? Pregunta por ustedes, los veo en los comentarios, ¿en dónde podría ser utilizada la oxibutinina o, si lo quieren ver de otra manera, este anticolinérgico? Pero acá, pues no, no es lo correcto. Desmopresina oral en solución de dosis nocturna. Ecografía. Ecografía también la podemos descartar porque acá ya nos dice que no hay antecedentes de nada, no hay síntomas urinarios diurnos, chorro normal, examen físico y sedimento de orina son normales. Si hubiera algo de obstrucción, alguna infección urinaria de base, pues ya podemos pensar en ello. Pero acá no. Derivar nefrología infantil. Estos se lo puede utilizar en caso de que la alternativa correcta no funcione. Y acá la alternativa correcta es la desmopresina. Indicar desmopresina oral en dosis nocturna es lo correcto si queremos ver algo rápido. Pero ojo, esto no se utiliza como un tratamiento estándar que sea de meses, de muchas semanas, solamente durante la noche, para que así pues no tenga este efecto de la anuresis y también hay que aconsejarle bien al paciente que cuando use desmopresina pues no tiene que ingerir muchas cantidades de líquido, que también es bastante importante, pero pues sí esa es la correcta. La explicación nos dice que este es un análogo sintético de la ADH, hormona antidiurética, vasopresina, en el contexto de enuresis.
Su uso se basa en la hipótesis de que algunos niños presentan un déficit relativo de la secreción nocturna de esta hormona, lo que genera poliuria nocturna, que produce más orina de la que su vejiga puede almacenar mientras duerme. El factor determinante es esto del campamento, a diferencia de la alarma de enuresis que tarda entre 4 a 8 semanas, pues si más de un mes o muchas semanas. Bueno, es porque tarda. Acá la desmopresina actúa sobre la primera noche, actúa desde la primera noche. Aproximadamente el 70% de los niños responden reduciendo significativamente las noches húmedas y un 30% logra sequedad completa e inmediata. Actúa en los receptores B2 de los túbulos colectores de riñón, aumentando la reabsorción de agua. Eso produce una orina más concentrada, un menor volumen urinario total durante las horas de sueño. Si el paciente va a usar desmopresina, es obligatorio educar. Esto es bastante importante, así que la explicación lo dice. Debe tomar 30 a 60 minutos agua o líquidos antes de dormir. Se debe limitar la ingesta de líquidos desde una hora antes de la dosis hasta 8 horas después. ¿Por qué? Si el niño bebe mucha agua tras tomar el fármaco, puede desarrollar una intoxicación hídrica e hiponatremia dilucional, efecto secundario grave, que también es un poco raro, pero justamente es algo que queremos evitar. Por eso es que este fármaco como que no se lo utiliza de forma rutinaria. Sí, puede haber excepciones, como este caso, pero no se lo debería dar así de un tratamiento estándar. Tiene mucho riesgo y más que todo en niños, que sabemos que algunos son inquietos, que pueden tomar agua, que esto que el otro. Así que, pues, en este contexto sí nos sirve. Pregunta que si estaba lo compleja. Vamos a la pregunta número 2. Un niño de 7 años consulta en urgencia por palpitaciones súbitas, sudoración y mareos. Al monitor cardíaco se observa frecuencia de 200 latidos por minuto, QRS angosto y ausencia de ondas P evidentes. La presión arterial es estable y no hay antecedentes de cardiopatía estructural. En relación con este hallazgo electrocardiográfico, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Taquicardia sinusal, ventricular, fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular o fladra auricular. Pregunta sencilla que la vimos en reconstrucciones. Y es bastante sencilla, incluso el anterior año se vio una pregunta parecida a esta, solo ya enfocado al manejo. En este caso, pues, niño, palpitaciones súbitas, la cardíaca en 200, QRS en agosto, ondas P, no hay ondas P y no hay cardiopatía estructural. Datos claves y fáciles de entender para descartar directamente. Sinusal la descartamos porque si es una taquicardia sinusal, tendría que ser un paciente deportista, no tanto un paciente de 7 años. También sabemos que una fiebre bastante elevada, simplemente como fiebre de origen desconocido podría dar igual taquicardia. Pero bueno, en este caso ausencia de ondas P no es típico de una taquicardia sinusal. Taquicardia ventricular, esta tiene QRS ancho, ya que el QRS es bastante estrecho, descartada. Fibrilación auricular tendría que tener primero cardiopatía estructural, eso es lo más importante y además que 7 años para tener esta fibrilación auricular, no. Otro dato clave de la fibrilación auricular es esto que nos muestran en las ondas F minúsculas. Taquicardia paroxística supraventricular, pues sí, esto es lo correcto. Palpitaciones súbitas. Esto de las ondas P puede o no haber. Si hay ondas P, el mismo cuadro, lo mismo. Si no hay ondas P, el mismo cuadro, como está acá, igual. Frecuencia de 200 latidos por minuto, sí. Cueres angosto, todo cumple. Y no hay cardiopatía estructural también. Fladra auricular, esta es un poco más rara. Lo más típico que nos podrían preguntar en un flader son las ondas en serrucho. Bueno, va más o menos así. Son ondas largas, o bueno, un poco más anchas, ondas F mayúsculas a diferencia de la fibrilación auricular. También se le dice como, bueno, sí, en serrucho, es el contexto más característico, o son los términos más claves para, casi me marco esta, pero son los contextos más claves para saber esto de fladder auricular. Bien, en esta taquicardia supraventricular paroxística tenemos la regularidad, o sea, se descarta la fibrilación auricular porque es un ritmo irregularmente regular. QRS estrecho, menor a 12 segundos, que indica que el pulso se origina por encima de los ventrículos, la frecuencia cardíaca en 200, que es mucho para una taquicardia sinusal en reposo. Incluso yo voy más esto de las ondas P. Ondas P ausentes o retrógradas en la taquicardia paroxística supraventricular, las ondas P pueden estar ocultas en el QRS o aparecer después de este. Y bueno, esos son los hallazgos claves. Acá también nos habla del mecanismo de reentrada, nodal o vía accesoria. Recordemos, igual no estoy muy seguro si salió una pregunta tipo una com, pero la vía accesoria es bastante importante porque esta nos va a predecir o nos dice. Sí, me parece que la vimos en una reconstrucción donde había un síndrome de Wolff-Parkinson-White y pues la alternativa correcta era algo de la vía accesoria, que sí es la que predispone a que esta taqui supraventricular se vuelva un Wolff-Parkinson-White. Y recuerden, Wolff-Parkinson-White, onda delta.
Es un tip clave. Bien, vamos a la pregunta número 3. Una mujer de 32 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico se les consulta por un cuadro de 15 días de evolución de astenia marcada, disnea de esfuerzos y coloración amarillenta de escleras. El laboratorio revela hemoglobina de 7,2, volumen corpuscular medio 105, reticulocitos 12%, bilirrubina indirecta elevada y LDH aumentada. El frotis de sangre periférica nos muestra abundantes esferocitos y test de COMS directo es positivo para IgG. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección para este cuadro? Inicio de suplementación con vitamina B12 y ácido fólico, iniciar plasmaféresis para remover anticuerpos circulantes, realizar esplenectomía de urgencia, administrar prednisona 1 mg/kg día o transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos sin pruebas cruzadas. ¿Qué vamos a hacer acá? Y esa pregunta sí está un poco compleja. Tenemos primero el cuadro de lupus. Bien, antecedente, importantísimo, paciente de sexo femenino, joven. Un cuadro de 15 días de evolución por astenia, disnea de esfuerzos y coloración amarillenta. Pienso que acá la coloración amarillenta sí tiene un papel bastante importante, ya que también tenemos una anemia levemente macrocítica, está un poco elevada, con reticulocitos elevados, con bilirrubina indirecta elevada, LDH aumentada. Pues todo esto nos habla de una hemólisis, de una anemia hemolítica. Además, para agregar el nombre completo, tenemos el test de COMS directo, que es positivo. Entonces, nos habla de que esta es una anemia hemolítica autoinmune. El test de COMS nos termina de dar el nombre completo. ¿Y qué más podemos ver en este cuadro? Reticulocitos aumentados equivale a algo esperable. Bien. Entonces, ¿qué sería acá? Un test de COMS, perdón, una anemia hemolítica autoinmune debido al lupus, este lupus de base, pero ¿cuál va a ser el tratamiento? Que es lo importante, o sea, ya sabemos el diagnóstico, pero ¿cuál es el tratamiento? Suplementación con vitamina B12 y ácido fólico. No, esto de la B12 ácido fólico la podemos ver en pacientes, cirugía gástrica, vitamina B12, gastritis, perdón, vegetarianos por una dieta mala que necesita vitamina B12, gastritis atrófica. Son ejemplos fáciles de recordar, acá no. Iniciar plasmaféresis, que es un diagnóstico diferencial bastante importante, al final vamos a hablar de este. Realizar esplenectomía, que es la segunda opción, ya que si no funciona lo primero, la alternativa correcta acá, pues sí, esplenectomía de urgencia. Acá aún no. Prednisona, 1 gramo, estará bien. O transfusión inmediata. Transfusión inmediata sin pruebas cruzadas, ¿no? Recordemos que las pruebas cruzadas más se van a esto del test de COMS, pero el indirecto. Acá nos habla del directo e incluso nos dice positivo para IgG. Estos son los anticuerpos calientes, me parece. Y el test de COMS, ya hablando de la plasmaféresis, este test de COMS directo, ¿qué hace? Mide el anticuerpo, pero unido al hematíe. Entonces, los dos van juntos, ambos. Y esto es clave para diferenciarlo de la plasmaféresis. La plasmaféresis sí estaría bueno, que nos va a ayudar, pero acá nos dice para anticuerpos circulantes. La plasmaféresis no nos va a ayudar acá porque los anticuerpos están junto con el hematíe. Y si tenemos una anemia hemolítica autoinmune, pues ¿qué va a hacer la plasmaféresis? No, no nos va a ayudar en nada. Justamente por eso del test de COMS. Por eso el test de COMS acá es bastante importante. Y la plasmaféresis no nos ayuda en nada porque los anticuerpos no están circulantes, están junto al hematíe. Por lo tanto, la prednisona es clave. Y esto, pues, igual, si es que solamente recordando de las guías lo que tenemos, pues ahí está de primera elección o el tratamiento más frecuente en una anemia hemolítica autoinmune, y ya teniendo el diagnóstico, prednisona. Segunda opción, o algo un poco más. Sí, segunda opción, o si es que no funcionara el tratamiento, es esplenectomía. En este caso marcamos prednisona, que sí es un poco altas dosis esto, porque lo regular es 20 mg, pues estamos bien. ¿Y qué nos dice?
este corticosteroide como la prednisona son el tratamiento de primera línea en anemia hemolítica autoinmune, ya que su acción se basa en disminuir la producción de anticuerpos y frenar la destrucción de los glóbulos rojos, mediada por el sistema inmunológico. Se inicia a altas dosis, porque sí, aquí va a ser altísima dosis, y bueno, esta la dosis se reduce de forma gradual conforme mejora, pero si no mejorara, entonces es esplenectomía. Y bien, preguntita que sí estaba compleja. Vamos a la pregunta número 4. Hombre de 58 años, diabético tipo 2 mal controlado, nos dice la hemoglobina glicada 9,5, es dado de alta tras 5 días de hospitalización por una celulitis grave en la extremidad inferior derecha que requería antibiótico-terapia endovenosa. Al alta, el paciente se encuentra febril con franca disminución del eritema y el dolor. Aunque persiste un edema residual leve, se le indica completar el tratamiento con antibióticos orales 7 días más. ¿Cuál es el seguimiento clínico ambulatorio esencial que debe realizar? Una ecodoppler para descartar trombosis venosa secundaria. Realizamos resonancia magnética de partes blandas al mes para confirmar la erradicación. Solicitamos niveles de procalcitonina, PCR para cada 48 horas de forma ambulatoria durante un mes. Evaluación de cirugía vascular para considerar debilitamiento quirúrgico profiláctico de la zona afectada o control clínico de 48 a 72 horas para evaluar la respuesta antibiótico oral y seguimiento semanal de la herida hasta resolución completa. De la herida hasta la resolución completa. Pues esa es una pregunta sencilla, pero que parece compleja. Simplemente tenemos un cuadro de celulitis que pues era grave, bastante grave. Ya se hizo la debida terapia de antibióticos, se le dio los antibióticos, ahora está bien, está febril, disminución del eritema y el dolor, aunque persiste un edema residual leve, pues bueno, esto ya es una celulitis leve, una celulitis en recuperación. Tanto así que sus antibióticos orales, pues en 7 días más y ya va a ser un seguimiento ambulatorio. Entonces, pues bien, ¿qué vamos a hacer con el seguimiento clínico? No vamos a solicitar una ecodoppler que solamente se ve en TBP. ¿Para qué? Si eso es una celulitis, o era una celulitis. Ahora quizás sigue siendo, pero ya es algo leve, descartadísima. ¿Qué más tenemos? Incluso tendremos que tener antecedentes, como por ejemplo algo sobre la triada de Virchow para este paciente, o directamente pensar en que tiene una fractura de cadera, que es algo típico, o está inmóvil o postrado. Tenemos también esto de la resonancia magnética blanda. No, este es algo muy caro que no nos va a servir porque es al mes y hay que controlar un poco más antes. Solicitud de eso tampoco. Nos dice cada 48 horas de forma ambulatoria. No vamos a decirle al paciente que venga cada 2 días para controlarle su PCR, la procalcitonina, si incluso puede llegar a estar elevado y no vamos a dar un diagnóstico malo, explicándole al paciente que volvió la enfermedad o lo que sea, porque está mal. La evolución, la evaluación por cirugía vascular. Esto sería posible en el caso de que, por ejemplo, el paciente empeorara. No sé, pasa 2, 3 días y pues otra vez viene con eso de su eritema, pero un poco más grave, por una fascitis necrotizante, por ejemplo, pues bueno, ahí sí podemos pensar en ello, pero lo correcto es pensar en el control clínico en 48 de 2 horas para evaluar la respuesta al antibiótico. Y recuerden, en estos tipos de celulitis siempre debemos marcamos el área afectada y siempre indicar a la paciente que como banderas rojas es que el dolor aumente, fiebre y que el área delimitada pues aumente. O sea, nosotros delimitamos hasta dónde está este edema, este eritema, y pues si es aumentar, entonces tiene que volver porque posiblemente se complicó o es que eh, la bacteria es otra. Puede ser una bacteria muy grave, como una tipo Pseudomonas tal vez. Pero bueno, esa es otra historia. Acá tras alta es crítico verificar que el antibiótico oral sea bien tolerado, que haya mejoría tras 3 días, porque la celulitis puede demorar semanas en resolver completamente, especialmente en pacientes con factores de riesgo, como en este caso, que es un paciente diabético. Se debe supervisar la herida, el manejo del edema, los puntos de entrada, o sea, absolutamente todo y más. Yo como tip, les diría más, creo que va más para la práctica clínica, delimitar bien esta área. Bien, vamos a la pregunta número 5.
Niño de 8 años con TEA presenta habilidades verbales adecuadas, pero no sabe mantener turnos en la conversación y captar ironías. ¿Qué faceta del test más comprometida? Pragmática del lenguaje, fluidez verbal, motricidad fina, fonología, comprensión lectora. Bien, acá nos habla de esto de que no sabe mantener turnos en la conversación. Bueno, algo del habla será. Comprensión lectora y motricidad fina no tiene nada que ver. Nos queda fonología, fluidez, pragmática del lenguaje. Fonología se refiere a los sonidos. Pues acá no nos habla nada de sonidos. Sí, esto de mantener turnos en la conversación y captar ironías tampoco sería fluidez verbal. Eso es como cómo se desarrolla su habla. Pues algunos nos trabamos, lastimosamente, pero en este caso no. Lo que nos deja solo con la pragmática del lenguaje, que por descarte estaríamos en lo correcto, porque al menos para mí sí lo vi una pregunta muy compleja. La incapacidad para tomar turnos conversacionales y dificultad para comprender ironías reflejan un déficit en la pragmática del lenguaje, área frecuentemente comprometida en el trastorno de espectro autista. La pragmática del lenguaje incluye la capacidad de adaptar el discurso a contexto, interpretar intenciones comunicativas y gestionar de manera adecuada el intercambio conversacional. Se diferencia de la fonología, que se refiere a la articulación de sonidos, también se distingue de la fluidez, que se relaciona al ritmo y continuidad del habla, y la intervención ideal, pues será con terapia de habilidades sociales. En fin, es un tratamiento, un manejo multidisciplinario. Ese sería el término más correcto. Bien, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué característica clínica o radiológica ayuda a diferenciar de la taquipnea transitoria de recién nacido, TTN, del síndrome de aspiración meconial, SAM? La TTN, pues sí, lo vamos a decir así porque es muy largo y las alternativas como que son largas también. La TTN se presenta en prematuros extremos y SAM en nacidos de término. TTN muestra hiperinsuflación e infiltrados parcheados en la radiografía, mientras el SAM muestra líquido en las cisuras y cardiomegalia leve. La TTN es un cuadro autolimitado que generalmente se resuelve 24 a 72 horas después, mientras que el SAM suele ser más severo y más prolongado. ¿Qué más tenemos acá? El quejido expiratorio exclusivo de SAM o la TTN se asocia al líquido amniótico teñido de meconio, mientras que el SAM no. Bien, parece complejo, pero no. ¿Qué va a ser la diferencia? La TTN no está en prematuros extremos, puede estar en pretérminos, incluso si son a término, y la SAM no, postérmino y a término. Esto de la hiperinsuflación, esto es al revés. Los infiltrados parcheados, que pienso que es más relevante que recordar la hiperinsuflación, los infiltrados parcheados es típico de SAM. Y las cisuras y cardiomegalia es típico de la TTN. Esta alternativa C, sí, como que va más. Incluso nos dice el antecedente de meconio es clave para SAM. Y sí, el meconio es clave. El quejido expiratorio puede estar en cualquiera, hasta incluso en esto de la enfermedad de membrana hialina, que no está acá, pero igual tiene quejido expiratorio. Y la TTN se asocia al líquido amniótico teñido, pues sí, esta igual es incorrecta. Sería lo contrario. Acá lo que más cuadra es la alternativa C. Y sí, la TTN causa retraso de la absorción de líquido pulmonar, leve a moderada. Y ojo, estas cisuras son por líquido, nada más. Bueno, igual que lo dice, líquido en las cisuras, cardiomegalia leve, ocasional en derrame, antecedentes y meconio, que es importante. Y del SAM, pues su causa será la aspiración del meconio, curso más severo, en la radiografía hiperinsuflación, parchados algodonosos. Y los antecedentes de líquido amniótico teñido de meconio. Pregunta súper sencilla. Vamos a la pregunta 7. Paciente refiere cefalea que es tolerable durante el día mientras que está activo, pero que empeora significativamente por la noche al acostarse o al despertar por la mañana, obligándola a veces a sentarse para aliviarla. Esta característica postural de esta cefalea es sugestiva de neuralgia del trigémino, migraña con aura, cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo, pospunción lumbar, hipertensión endocraniana o cefalea tensional pura. Ya, preguntita que parece compleja. Vamos a descartar. Dato clave, pienso yo de acá, esto de que es tolerable durante el día, o sea, es constante, pero tolerable, pero empeora durante la noche al acostarse, como que hay cambio de posición ahí. Se despierta por la mañana, o al despertar por la mañana, igual cambio de posición, lo que obliga a sentarse para aliviarla. Bien, neuralgia del trigémino no sería lo correcto. Esta neuralgia del trigémino como que es con roces, breve, muy doloroso, como relámpago. Acá no tenemos nada de eso porque eso es algo constante. Migraña con aura, tenía que tener datos de fotosensibilidad. Esta aura se refiere a que la paciente ya tiene como premoniciones, así tipo destino final de que va a tener la migraña. Acá es incorrecto.
Cefalea tensional pura, no, esto es en banda, que inicia desde la nuca, se lo puede decir así, inicia desde la nuca, va subiendo. Acá no tenemos ese dato y tampoco hay datos de estrés, que puede ser un antecedente también importante para pensar en ello. Y nos queda dos, cefalea por hipotensión del líquido cefalorraquídeo postpunción lumbar. Bueno, acá por eso del antecedente o por lo que dice acá postpunción lumbar, no tenemos postpunción lumbar. Pero pues sí podemos pensar en hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Quizás sea algo como al revés, porque acá nos dice que empeora al acostarse. Acá tendría que decir que empeora al estar parado, porque el líquido cefalorraquídeo, pues por gravedad, como que descendería, y acá al acostarse, como que estaría relativamente neutro. Entonces, como que sería al revés. Y solamente nos queda hipertensión endocraniana, que pues tenemos que tener datos de vómito al menos, algo ocupando un lugar ahí. Pero bueno, igual puede ser hipotensión por líquido cefalorraquídeo, pero como que sería lo contrario. Y sí, estamos bien. Una cefalea que empeora en decúbito al acostarse, que es peor por la mañana, nos dice que es clásico, yo no lo veo tan clásico, pero sí de la hipertensión endocraniana. Es en posición supina, el drenaje venoso central disminuye y la respiración de líquidos cefalorraquídeos es menos eficiente, lo que eleva la presión intracranial durante la noche. Al incorporarse la gravedad mejora el drenaje venoso y la PIC, esta presión intracraneal, puede disminuir ligeramente aliviando la cefalea. Por el contrario, la cefalea ortostática empeora al ponerse de pie y mejora al acostarse. Es típica de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, como ocurre tras una punción lumbar. Bien, incluso acá nos daba ayuda la punción lumbar, aún así, entre esta y esta, pienso que sin eso de punción lumbar hubiera elegido la C, justamente porque no tenemos datos de vómito, que es algo muy, pero muy típico de la hipertensión endocraniana, nos alteración en visual, diplopía, muchas cosas, más que simplemente ver esto que en la noche disminuye. Pero bueno, sabemos cómo son las preguntitas de Paunaco. Vamos a la pregunta 8. Mujer de 27 años se realiza una colecistectomía laparoscópica hace 2 semanas. Inicialmente evoluciona bien, pero hace 12 horas presenta un cuadro de fiebre, dolor cutáneo generalizado, eritema generalizado de la piel y compromiso de mucosas. Hace algunas horas comienza con la aparición de ampollas generalizadas. Al examen físico se observa extremidades inferiores con eritema generalizado y epidermis desprendida. Bien, como que nos habla mucho de generalizado, ¿no? Cada línea creo que repite generalizado, o sea que es algo generalizado. Será una necrosis epidermolítica tóxica, psoriasis eritrodérmica, pustulosis exantemática, esquelatina quirúrgica, pénfigo. Acá un dato clave es que es Nikolsky positivo, por eso el epidermis desprendida. Entonces, con ese datito podemos descartar directamente, pero acá nos gusta complicarnos, es que vamos a descartar alternativa por alternativa por alternativa. Igual, y está sencillo, 12 horas recién, no es algo tan crónico, o de manera progresiva. Nikolsky positivo y generalizado. El pénfigo sí es Nikolsky positivo, pero ese es un poco más progresivo. No es tanto que después de la cirugía, 2 horas después, pues ya tenga todo este cuadro. No. Esquelatina quirúrgica podría ser, pero eso tiene como que algo de descamación, no es tanto como un Nikolsky positivo. El cuadro no se presenta en 12 horas, puede ser luego de una semana más o menos. Entonces, igual descartado. Pustulosis exantemática. Este pustulosis, recuerden que parece complejo, exantemático, pero no. Es como tener acné, algo así, como el acné típico, acné vulgar, pero en todo el cuerpo. Psoriasis eritrodérmica, esto podría ser un diagnóstico diferencial bastante importante, es decir, eritrodérmica es que es algo bastante grave, muy generalizado, pero la psoriasis debe tener estas placas descamativas típicas. Acá no tiene eso, nos quedamos con la necrosis epidermolítica tóxica, que es bastante importante recordar, también diferenciarlo uy, ¿cuál era el síndrome? De Steven Johnson, se me fue, casi se me va el síndrome de Steven Johnson, el cual es menos del 10% de la superficie corporal, y acá es más del 30% de la superficie corporal, o al menos que nos diga generalizado, 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 que también vale para pensar en este tipo de necrosis epidermolítica tóxica. Acá es lo correcto, el signo de Nikolsky positivo, desprendimiento epidémico que esto es, eritema generalizado, fiebre, absolutamente todo.
Es una reacción cutánea grave secundaria a los fármacos. Y pues sí, después de una colecistectomía, sí se da fármacos como antibióticos. Sí, es lo típico. Es una emergencia médica porque se va a mandar a UCI y tiene mucho riesgo, bastante riesgo de ser mortal. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué fármaco es útil para la rinitis alérgica y asma concomitante? O sea, para los dos. Modificadores de leucotrienos, antihistamínicos de primera generación, descongestionante tópico, antibióticos inhalados o corticosteroide oral en altas dosis para rinitis y asma concomitante. Corticoides altas dosis nos podría servir tal vez en un asma, pero tiene que ser algo grave. Acá no. Para rinitis alérgica no se da corticoides y aún menos altas dosis. Estaría muy mal. Antibióticos inhalados, ¿para qué antibióticos? Incluso inhalados, como que creo que no, ni hay. Descongestionantes tópicos, pues sí nos puede ayudar de cierta manera, más que todo para rinitis alérgica, pero también tenemos el riesgo de rinitis medicamentosa, que es por el exceso o el mal uso de eso de los descongestionantes tópicos. Antihistamínicos de primera generación, para rinitis alérgica, pero en asma, no sé, una clorfenamina, pues lo va a hacer dormir al paciente. Y los modificadores de leucotrienos, pues sí, esa es la correcta, son inhibidores de los leucotrienos. Y esto nos va a ayudar para tanto, nos ayuda tanto como para rinitis como para asma concomitante. Se puede usar junto con un corticoide inhalado o en vez del corticoide inhalado, este inhibidor de leucotrienos como el montelukast, depende del cuadro. Y la rinitis, si es que no funcionara el tratamiento con antihistamínicos, entonces igual de manera coadyuvante. No hay ningún problema. La marcamos y pues sí. Estos modificadores de leucotrienos como el montelukast inhiben los receptores de leucotrienos, lo que mejora los síntomas nasales, bronquiales en pacientes con rinitis alérgica y asma concomitante. Son particularmente útiles en pacientes con asma asociada a rinitis alérgica. Ayuda a controlar la inflamación de la vía aérea mediada por leucotrienos. Se utiliza como tratamiento complementario a antihistamínicos o corticoides nasales. Bien, preguntita que estaba sencilla. Vamos a la pregunta número 32. Perdón, número 10. Hombre de 32 años consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de aumento de volumen cervical derecho, indoloro. Refiere que la masa se vuelve dolorosa tras la ingesta de alcohol. En la última semana ha presentado fiebre vespertina y prurito generalizado intenso que no cede con antihistamínicos. El examen físico se palpa una masa de 4 centímetros en región cervical media, firme, y otra masa de 2 centímetros en la región axilar ipsilateral. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y de estadificación más adecuada? Realizar biopsia excisional del ganglio cervical con tomografía del cuerpo completo y considerar biopsia para completar el estudio más probable. El estudio de un probable estadio 2B. Otra alternativa, la PAF, esta punción aspirativa con aguja fina de la masa y de confirmarse células atípicas, realizamos tomografía del cuello, de abdomen, pelvis. Solicitamos niveles de ADH y ácido úrico, si están elevados, realizamos una biopsia por aguja gruesa y confirmamos linfoma no Hodgkin. Iniciamos tratamiento empírico con corticoides y antibióticos durante 2 semanas para descartar adenitis infecciosa antes de realizar procedimientos invasivos o directamente nos vamos a realizar la biopsia excisional del ganglio cervical y lo clasificamos si la biopsia confirma linfoma de Hodgkin. Bien, para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué diagnóstico podemos sacar de este enunciado y de esta pregunta? Lo primero, lo ideal, pues es ver que el cuadro primero es algo lento, 2 meses, con aumento del volumen cervical derecho, indoloro, si es algo progresivo, 2 meses, como que toma mucho tiempo. La masa sobre dolorosa con la ingesta de alcohol, bueno, un dato, en mi opinión, un poco indiferente. En la última se han presentado fiebre, bueno, la fiebre sí es algo clave, que solo haya fiebre, bueno, está bien, prurito, igual un poco indiferente. No tenemos síntomas B como tal, como que baja de peso, pero esa de la fiebre sí se podría considerar. Y 2 meses. Además de, bueno, ahí el examen físico, se palpa una masa de 4 centímetros en la región cervical, que es el aumento de volumen, y otra más en región axilar. Esto, y analizando o viendo también las alternativas, probablemente se trate de un linfoma, no del linfoma no Hodgkin, porque este pues es muy grave, como que tiene el cuadro y cuando ya tenemos el cuadro, como que el paciente ya está como que
para despedirse, porque es algo que es muy agresivo y avanza bastante rápido. Y además, como es un paciente de 32 años, como que no cuadra tampoco. Y bueno, lo dejamos como linfoma de Hodgkin, ya que para hacer una adenitis infecciosa, no, tenía que haber dolor. Acá es indoloro, progresivo, descartadísima. Dijimos que es no, que es Hodgkin. Entonces, acá que dice no Hodgkin, lo descartamos. Incluso nos dice que LDH, ácido úrico, no Hodgkin, que sí es muy agresivo, descartado. Nos queda tres alternativas, la E, la B y la alternativa A. Pero también podemos descartar otra, ya que siempre como recomendación les decimos que en estadificación, etapificación, o clasificar también mediante un método, siempre será, perdón, muchas veces es la tomografía, muchas veces. Acá tenemos tomografía, acá tenemos tomografía, en la alternativa B, creo que no tenemos tomografía y se va directo al cuadro, sí, no tenemos tomografía, se va directamente, incorrecto. Nos queda dos, será entonces la biopsia más tomo más otra biopsia, o será la PAF más tomografía. Para acordarse que es algo sencillo. Dentro de todo este tema de linfomas, el cual no, quizás no lo podemos recordar bien porque es algo que leemos al final, porque no es del todo de los temas más preguntados, pero aún así es importante repasarlo. Y como clave, pues les puedo decir biopsia, tomo, biopsia. Así de fáciles. Son simplemente tres pasos, o si lo quieren ver como dos pasos, porque es primero dos biopsias y al centro está la toma, nada más, súper sencillo. Y la PAF como que no cuadraría. Me parece que hay como que falsos positivos, algo por el estilo. Esperemos que la explicación lo diga, porque yo recuerdo que sí hay falsos positivos mediante la PAF. Y además de confirmarse células atípicas, salir de tomografía recién, no, sí o sí necesitamos una biopsia. Entonces, pues acá sería correcto la alternativa A. La explicación nos dice que biopsias adicionales al diagnóstico de certeza, el linfoma de Hodgkin se caracteriza, claro, para ver las células de red stem, las cuales son patognomónicas del linfoma de Hodgkin. Bueno, ya otra clave que ya yo recién acabo de recordarla, pero sí es también importante. Una PAF puede aspirar solo células normales y aquí está, dar un falso negativo. Por eso no se hace la PAF. La tomografía de cuerpo completo, y sí, esto nos da la estadificación anatómica. O simplemente la esterificación. Un linfoma que parece estar solo en el cuello, puede tener ganglios ocultos, porque su diseminación es simplemente los ganglios. Y los ganglios, o la principal manera de diseminarse, pues, muchas veces aparecen en los ganglios cervicales. ¿Qué más tenemos acá? En este caso, el paciente tiene ganglios en cuello y axila, ambos arriba del diafragma, puede ser estadio 2B. Eso de los estadios de la TNM, pues no es algo de lo más preguntado, pero bueno, que sepamos alguito, aunque sea que es por la tomografía, estamos bien. La biopsia de médula ósea, si la médula ósea está infiltrada, el paciente pasa automáticamente a estadio 4, independientemente de dónde estén los ganglios. Por eso se toma esta biopsia, me parece, para ver si es que es algo ya muy grave o no. En el linfoma de Hodgkin, esta biopsia se solicita obligatoriamente si el paciente presenta síntomas B como fiebre y pérdida de peso. En este caso acá creo que no tenemos pérdida de peso, pero sí fiebre. O si está en estadios 3 o 4 por imágenes. Bien, preguntita que estaba buena, la verdad, muy didáctica. Vamos a la pregunta número 11. Recién nacido de 28 semanas y 1050 gramos de peso. Presenta dificultad respiratoria moderada de 15 minutos de vida. A los 15 minutos de vida, la madre recibe una dosis de betametasona 20 horas antes del parto. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado? Ventilación mecánica convencional con parámetros altos, cafeína endovenosa como única medida de soporte, CPAP precoz y surfactante solo si la FIO2 supera el 30%, intubación anotraqueal inmediata y surfactante profiláctico o segunda dosis de betametasona administrada al neonato. Mm, ya, 28 semanas, 1050 gramos. Solo una dosis de betametasona para la maduración pulmonar. Acá hay una que dice segunda dosis. No. Administrar al neonato betametasona lo va a dejar paralítico. Incorrecto. La cafeína, pues, esto no estoy muy seguro. Creo que se ve esto en artículos, me parece. Debe ser algo de útil. Como tratamiento médico,
No, tal vez vaya inútil, algo de artículos, algo de cafeína decía, a lo que recuerdo, pero bueno, acá creo que no. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Intubación, CPAP o ventilación mecánica? Dice dificultad respiratoria moderada a los 15 minutos de vida. Creo que, uy, un segundito, creo que por los datos que dice de que es algo moderado, entonces vamos a intubar y damos ventilación mecánica o vamos a iniciar con CPAP. Lo correcto acá es que, que iniciemos con el CPAP. La ventilación mecánica y la intubación endotraqueal pues tienen riesgo bastante alto de que en este paciente de 28 semanas, que es prematuro, tenga eh, displasia broncopulmonar. Y no queremos eso. Por lo tanto, se inicia con CPAP. Y no dice surfactante, solo es FiO2 más del 30%. Bueno, esto creo que es un detalle extra, pero la clave es CPAP. Entonces, venimos acá, la marcamos y estamos bien. Al iniciar el CPAP desde la sala de parto se evita que los alvéolos colapsen al final de la expiración. Eso se llama reclutamiento alveolar. Las alternativas, intubación y ventilación, obligan a meter aire a presión de forma artificial, lo que rompe los alvéolos inmaduros y es la causa principal de displasia broncopulmonar. Y sí, eso es lo que queremos evitar. Si el recién nacido prematuro necesita más del 30% de oxígeno para mantener saturaciones normales de entre 90 y 95, mientras el CPAP significa que el reclutamiento por la presión no es suficiente, y que hay un déficit real de surfactante. Administrar este surfactante en ese momento, pues será lo más efectivo, claro, no vamos a esperar. Aún así, pienso que si no funcionara el CPAP, de segunda opción ya sería la intubación enotraqueal y ya junto con la ventilación mecánica. Pero si es que no funcionara esto, ya pensamos en intubación. Y si como que está fallando, ya pues la ventilación mecánica directamente. Bien, vamos a la pregunta número 12. Hombre de 79 años, diabético con metformina, desarrolla temblor en reposo marcado, bradiquinesia y rigidez de movimientos en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Alzheimer, Parkinsonismo vascular, enfermedad de Parkinson, temblor ortostático, Parkinsonismo secundario a fármacos. Bien, preguntita que parece compleja, pero está sencilla. La metformina no puede causar Parkinsonismo. Es incorrecto y es un distractor bastante importante. Acá, pues sí causarán medicamentos tipo aloperidol, metoclopramida, son los dos que les aconsejo recordar porque son los más característicos. Ahora, si quieren recordar otros antipsicóticos típicos, pues igual vale, o otros medicamentos que sean tipo metoclopramida. ¿Qué más tenemos? Temblor ortostático, ¿no? Temblor ortostático acá si tiene temblor a reposo marcado, como que no cuadra. Enfermedad de Parkinson, pues sí, eso es lo correcto. No estoy seguro si es su trillada, pero tiene todo lo típico. La edad, primero, temblor, el reposo, bradykinesia y rigidez. Sí, Parkinsonismo vascular tendremos que tener el antecedente de un accidente isquémico cerebral o este antecedente de accidente isquémico transitorio. ¿Qué más tenemos que tener? Ah, bueno, y también que afecta más que todo a los miembros inferiores, más que todo, aunque igual puede estar esto en las extremidades. También la enfermedad de Alzheimer, que es más cognitivo, pero en cuadros ya un poco más graves, más crónico, también hay rigidez. Importante diferencial donde el temblor es clave. Pero pues acá se trata de una enfermedad de Parkinson. La triada clásica, bueno, dice que sí es triada, formada por temblores en reposo, bradiquinesia y rigidez, define el síndrome de Parkinson. Estos signos reflejan un trastorno del control motor que afecta la iniciación, ejecución y fluidez de los movimientos en un paciente anciano sin uso de fármacos capaces de inducir parkinsonismo como antipsicóticos o antieméticos. Todos sus ejemplos son claves, los que les dije. Puede ser la causa más frecuente. Tenemos temblor en reposo, bradiquinesia, rigidez y la etiología más común es la degeneración dopaminérgica de la sustancia negra. Bien, preguntita que estaba sencillo.
Vamos a la pregunta 13. Mujer de 40 años con obesidad de larga evolución, índice de masa corporal 33, hipertensión y estatosis hepática diagnosticada en ecografía. Refiere a astenia y dolor abdominal difuso. ¿Cuál de las siguientes es la complicación hepática más probable en el contexto de obesidad? Esteatohepatitis no alcohólica, NASH, colangitis esclerosante, colesterolosis vesicular, cirrosis biliar primaria o hepatitis autoinmune. Bien, pregunta clave. Yo valoro más acá las alternativas que la misma pregunta. ¿Por qué? Hepatitis autoinmune, el anticuerpo principal es el ASCA. Cirrosis biliar primaria, AMA. Y colangitis esclerosante, ANCA. Datos clave que no nos podemos olvidar. Esta colangitis esclerosante tiene que tener dilatación de la vía biliar, la cirrosis biliar primaria, que es típico en paciente embarazada. Con esto de, ya pasan 25 minutos, esto es de paciente embarazada, que tiene esa acumulación de sales biliares, el prurito. La hepatitis autoinmune, que solamente es la inflamación del parénquima hepático, donde sí o sí necesitamos algo autoinmune y los anticuerpos. La colesterolosis vesicular es como muchos lípidos en la pared vesicular. Nada más, que es algo benigno a la final. La estatosis hepática no alcohólica, pues sí, será lo correcto. Obesidad, por el índice de masa corporal que ya está comprobado. Estatosis hepática diagnosticada en ecografía. Esta hepatitis no alcohólica, pues sí, sería lo que corresponde. Aún así, como que el dolor, no sé si cobraría tanto. Pero descartando las demás, sí. La esteatohepatitis no alcohólica es una complicación hepática frecuente en pacientes con obesidad, de esteatosis hepática y comorbilidades. Con obesidad, esteatosis hepática y comorbilidades como la hipertensión. Se caracteriza por inflamación y necrosis lobular en el hígado, lo que puede progresar hacia fibrosis y en casos más avanzados a cirrosis. Creo que como que sí era. Y actualmente creo que esto se llama de otro nombre, MASH, me parece. Ah, bueno, esteatohepatitis, sí. Sí, estamos bien. Claro, porque la estatosis hepática es lo inicial. Bien, buenísimo. La cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante son enfermedades colestásicas de etiología autoinmune o idiopática, no asociadas a la obesidad. La hepatitis autoinmune cursa con anticuerpos específicos y suele afectar a mujeres jóvenes, y la colesterolosis vesicular puede coexistir en pacientes obesos, pero no es una complicación, más bien es algo, un hallazgo y ya. Pregunta que sí estaba algo complejo. Vamos a la pregunta 14. Un niño de 8 años es traído a consulta por sus padres debido a que presenta desde hace 8 meses desobediencia, discusiones frecuentes con figuras de autoridad y pérdida del control del temperamento ante solicitudes sencillas en el hogar y el colegio. No presenta conductas delictivas, agresiones físicas graves ni violación de derechos ajenos. Tras descartar comorbilidades como el TDAH, ¿cuál es la intervención farmacológica de elección y de primera línea para este paciente? Aplicación de técnicas de tiempo fuera, prolongadas y punitivas, terapia cognitivo-conductual enfocada exclusivamente en el niño, el control de la ira, terapia de grupo con pares que presenten el mismo diagnóstico, enfrentamiento, terapia de capacitación para los pares de manejo de conducta o terapia de juego individual centrada en la catarsis emocional. Una pregunta que está sencilla. ¿Todo esto de qué se trata? Descartamos TH y nos queda trastorno oposicionista desafiante. Más que todo es en adolescentes, a que tiene 8 años, bueno, estará en el rango, pero pues, 15 años es como que el pic de esto. ¿Qué más tenemos acá? Que no presenta conductas delictivas. Esto ya sería su complicación, la cual es el trastorno disocial. Complicación del oposicionista desafiante. Y si fuera un adulto, ya sería antisocial. Y bueno, acá nos pide la terapia no farmacológica de elección. Aquí es importante destacar que la alternativa B, cognitivo-conductual, a pesar de que en muchos, pero muchos trastornos es lo correcto, acá no. Las guías nos dicen que a pesar de que acá es de lo más correcto, no. ¿Por qué? Recuerden que en el oposicionista normal se da a los 2 años y sigan esa lógica. A los 2 años, pues, ¿quiénes van a controlar esto? Los padres. Si seguimos con la lógica de que un oposicionista normal se controla con los padres, un oposicionista desafiante, pues igual se va a controlar con los padres. Y así, ya el disocial como que ya es algo más grave, ya necesita otro tipo de terapias. Acá, este time out, sí, creo que es algo como que castigos, me parece.
pero hay otra alternativa como que sí era mejor. Descartada también, descartada. Terapia de grupos, no, terapia de grupos no va a servir de nada. Terapia de juego individual centrada en catarsis emocional en juegos, no. Acá lo que nos sirve es la capacitación de los padres. Eso nos sirve. Justamente como en el oposicionista normal que se da a los 2 años. Y la explicación nos dice que enseñar a los padres a atrapar al niño siendo bueno en este oposicionista desafiante es lo mejor, ya que los padres suelen ignorar conductas positivas y solo reaccionar a las negativas, lo que hace que el niño solo reciba atención mediante el desafío. Comandos efectivos, dar órdenes claras, cortas y consecuencias predecibles, que uso de técnicas como el tiempo fuera bien aplicado o el costo de respuesta, quitar privilegios de manera consistente, no basada en el enojo del movimiento, del momento. Bien, preguntita que estaba, yo pienso que bien para recordar, igual clave para hablar un poquito de estos tipos de trastornos. Vamos a la pregunta número 15. Paciente presenta dolor agudo y recurrente en mejilla derecha, irradiado a los dientes superiores. Inicialmente se sospecha de sinusitis maxilar, pero los estudios de imágenes en los paranasales y tratamientos para sinusitis no fueron efectivos. El dolor es breve, intenso y se desencadena al tocarse la cara. ¿Qué consideración diagnóstica es crucial si los síntomas persisten sin evidencia de patología sinusal? Glosodinia, cefalea tensional crónica, migraña típica, neuralgia del trigémino afectando a la rama B2, disfunción de la articulación temporomandibular. Bien, está sencillo esta pregunta. Parece compleja, pero está bastante sencillo. Breve, intenso, desencadena tocarse la cara, o sea, con cosas muy sencillas y que no deberían doler, tanto como esto, ojo, breve, intenso y es datos clave. Glosodinia, bien, odinia como, no sé, dolor, ardor, gloso, como de la lengua, sería algo relacionado al ardor en la lengua, el dolor en la lengua, cosa que no tiene nada que ver con eso de que sea breve, intenso, al tocarse la cara. No, cefalea tensional crónica, aquí dijimos de la cefalea tensional que va a la cabeza como en banda. Tampoco, migraña atípica. La migraña atípica debe durar horas. No es algo agudo, es algo doloroso y que es prolongado. Neuralgia del trigémino, pues sí, breve, doloroso, como en rayo. Todo cuadra y al tocarse la cara ante un estímulo que ni siquiera es tan fuerte, digamos. La disfunción de la articulación temporomandibular, no, articulación temporomandibular. Acá nos tenía que dar como que dolor al masticar, que sería algo muy, muy, muy resultante. Esto, pues si estamos en lo correcto, y nos dice que una sinusitis maxilar, el dolor suele ser más continuo, opresivo, asociado a síntomas de congestión nasal. Si los estudios o tratamientos de sinusitis no fueron los adecuados o no fueron concluyentes, en la neuralgia del trigémino el dolor se presenta con todas estas características, muy breve, muy intenso, lancinante o de descarga eléctrica, zonas de gatillo son mucosas, mucosas, que es típico, aunque yo diría que sería bueno colocar acá eso también de, bueno, recordar que se puede desencadenar igual al cepillarse los dientes, al lavarse la cara, al usar hilo dental, también. Las ramas más o menos son, no sé si recuerdan bien, lo hablamos en otro videotest que eran tres. Esta es la oftálmica, maxilar y mandibular. Igual, otro dato, no sé si tan importante, pero igual es clave. Vamos a la pregunta número 16. ¿Qué efecto tiene la vitamina K en la coagulación? Activa carboxilación de los factores 2, 7, 9 y 10. Bloquea la trombina, inhibe síntesis de fibrinógeno, degrada la proteína C o aumenta Adam. Esto del Adam TS3, no estoy muy seguro, pero ¿en qué la vemos? ¿En qué la podemos ver? ¿Hemofilia o trombofilia? O en esto de algún factor de von Willebrand. No estoy muy seguro, pero bueno, no tengo pruebas, tampoco dudas de que sea una de esas tres. Y igual, la repasamos, ¿o no? ¿Recuerda? ¿Degrada la proteína C? No, no degrada. La tendría que activar. Inhibe síntesis de fibrinógenos. Eso es el factor uno. Y pues esto ya es parte del hígado. Igual la vitamina K, todos los factores de vitamina K dependientes también vienen del hígado. Pero como que inhibe, no. Bloquea la trombina, tiene el efecto contrario. Pero pues acá lo importante es esto y cuáles son todos los factores de vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10 y el factor o la proteína C y S. Eso es completo. Acá la alternativa es la correcta, nos dice que es indispensable para la coagulación porque actúa como cofactor en la carboxilación de residuos de glutamato presentes en los factores 2, 7, 9, 10 y además proteína C y S. Muy completo.
¿Qué más tenemos? Este proceso realizado en el hígado permite que dichos factores se unan al calcio, paso esencial para su activación y correcto funcionamiento dentro de la cascada de coagulación. Pues preguntita que está bastante sencilla. Vamos a la pregunta 17. Un adolescente de 14 años con antecedente de afasia de Broca Positus ahora habla con frases cortas y esfuerzo articulatorio. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Disartria, trastorno fonológico, afasia adquirida expresiva, fluidez o mutismo selectivo. Esta está sencilla. Afasia de Broca Posictus, pues ya directamente nos vamos a la broca. Frases cortas, esfuerzo de articulación, quizás a cargo de Wernicke nos haría confundir un poco, pero pues sí, recuerden, esas frases cortas no es que se refiere a que pueda hablar, pero solo con frasecitas cortas, sino que habla como que, no sé, dolor, brazo, hospital, algo por el estilo. Se diferencia mucho de la disartria, donde igual trae frases cortas, pero son como que más contextualizadas. Y no hay esfuerzo articulatorio. ¿Qué más tenemos del fonológico? Ya dijimos que estará relacionado a los sonidos. La fase adquirida, pues, Broca. Recuerden que va en el lóbulo. ¿Qué es esto? Lóbulo frontal. Wernicke, lóbulo temporal. Y de Wernicke, comprensión. Comprensión, que es lo correcto. Donde te habla, pero te habla cosas ilógicas, como que ayer el Hospital Verde, no sé, flores, techo, casa, cosas ilógicas. Mutismo selectivo es que el paciente se queda callado porque quiere. Y trastorno de fluidez, tartamudeo, bueno, de fluidez. No es correcto acá, ser una fase adquirida expresiva. Secundaria el ictus en el área de Broca, en el lóbulo frontal. Se caracteriza por frases telegráficas, esto es lo que les dije, de dolor, brazo izquierdo, no, perdón, dolor izquierdo, hospital, así y una comprensión relativamente preservada. A diferencia de la disartria, no existe debilidad muscular, sino un trastorno de la planificación y producción del discurso. El diagnóstico se confirma con evaluación neuropsicológica, pruebas específicas de fascia y el tratamiento es multidisciplinario. Bien, vamos a la pregunta número 18. Hombre de 60 años con antecedente de cirrosis y hemorragia digestiva por varices esofágicas. Tras ligadura endoscópica inicia ceftriaxona profiláctica cuando se suspende. Tras primera infección, tras visualización de varices pequeñas, tras 48 horas sin fiebre, tras 7 días en la alta hospitalaria. 60 años, antecedente, ojo, antecedentes, no nos dice que ahora está sangrando. Eso vale la pena recordar porque hay si no, habría mucha confusión con esta pregunta. No dice solo antecedentes. Por varices esofágicas, bla, bla, bla. Tras ligadura endoscópica inicia ceftriaxona. Bueno, ahora sí. Tuvo la ligadura endoscópica y está con ceftriaxona. Y nos pide cuándo se suspende. Pero ojo, ya no tiene hemorragia ni tiene. Bueno, antecedente ya está bien como antecedente de cirrosis, pero no está activo, nada activo. Tras primera infección, no, porque ya continuaría directamente con él. Con esta persona continuaría, ya no sería profiláctica, sino ya daremos como tratamiento si hubiera infección, tras visualización de pared. Si son varices pequeñas, que, ojo, solo visualización, nada más, pues continuamos, no hay ningún problema. Tras 48 horas sin fiebre, no, tiene que tener su estándar, a pesar de que no tenga fiebre. Tras 7 días, sí, al alta hospitalaria no, por eso es de manera profiláctica. Entonces, lo correcto es, hay ojo igual que ve las banderas rojas y sangras y cirrosis, todo esto. Broncellacitis. Y bueno, cancería tras 7 días, que es lo recomendable como terapia profiláctica. En pacientes con cirrosis que presentan una hemorragia digestiva por varices, existe un riesgo bastante elevado de desarrollar infecciones bacterianas como la peritonitis bacteriana espontánea, que es lo más típico. Y si tuviera esta peritonitis, pues ya es este medicamento hasta que se pase esta peritonitis. Debido a este riesgo, las guías clínicas recomiendan profilaxis antibiótica sistémica en todos los pacientes cirróticos con sangrado varicea. Ojo, que ya tuvieron, no que están ahora. El antibiótico más empleado es la cetrazona intravenosa por su buena cobertura y su eficacia. La duración recomendada como profilaxis es 7 días. Bien, preguntita que está buena para recordar. Vamos a la pregunta 19. ¿Qué evaluación de un paciente con debilidad muscular o síntomas sensitivos periféricos? En este tipo de paciente, ¿cuál es el objetivo principal de solicitar estudios electrofisiológicos como electromiografía y velocidades de conducción nerviosa? Evaluar la función eléctrica de los nervios periféricos, de la unión neuromuscular y los músculos para ayudar a localizar la lesión determinante y determinar el tipo de daño.
y la severidad. Medir los niveles de anticuerpos contra componentes nerviosos, detectar infecciones virales, visualizar directamente la estructura de los nervios o cuantificar el flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo, infecciones, niveles de anticuerpos, no. Visualizar directamente la estructura de los nervios y músculos. Pues más que eso nos ayuda para ver la función, electromiografía y esa velocidad de conducción. Bueno, yo me voy más a la electromiografía, que es lo que más conocemos. Tal vez unos conozcan y se van directamente por velocidades de conducción nerviosa. Igual está correcto, pero todo nos lleva a la alternativa A, la función eléctrica de los nervios periféricos, la unión neuromuscular y los músculos para ayudar a localizar la lesión. Pues de esto se trata, porque incluso nos viene un paciente con debilidad muscular y síntomas sensitivos periféricos y en ese contexto no nos queda más que la alternativa A. Entonces la marcamos y bueno, correcto, no había mucho más que analizar acá. Tenemos la localización de la lesión que permite diferenciar entre radiculopatía, plexopatía, mononeuropatía. De todas esas, les recomiendo saber bien, estudiarla bien, analizarla. Estas de las radiculopatías que son las más importantes. Caracterización del daño, puede ser procesos axonales y desmielinizantes, evaluación de severidad y cronicidad según el trastorno nervioso. Bueno, pregunta que estaba sencilla. Vamos a la pregunta número 20. ¿Qué hallazgo sugiere estrabismo paralítico, diplopía que aparece con oclusión, reflejo pupilar normal, visión de colores alterada, limitación en uno o más movimientos oculares, desviación variable? Bien. Desviación variable no, porque eso es paralítico y estrabismo. Limitación en uno de los más movimientos oculares. Limitación como que sí, sí está bien limitación, porque es paralítico, tener relación, visión de color no. Esto no es de estrabismo. Reflejo pupilar normal. mm, el reflejo pupilar como, que es indiferente, ¿no? No estoy tan seguro de esta. Diplopía que desaparece con oclusión. Diplopía que desaparece con oclusión es un hallazgo que sugiere estrabismo paralítico. Esta me parece que no. O sí. Bueno, esta pregunta como que sí me agarró en curva, sí está muy compleja. Reflejo pupilar normal, como que es algo indiferente, pienso yo. O será, no, yo pienso que no debe ser el estrabismo, diplopía que desaparece con oclusión. La diplopía es la visión doble, entonces como que no sería algo característico porque sí va a haber como doble, o no sé. Yo me iría más por esta porque es la más típica, pero igual podría ser la diplopía, porque la imitación de uno o más movimientos oculares, como que sí, estrabismo y además paralítico, podría ser, pero quizás sea esta la diplopía que desaparece con oclusión. Vamos por la A, pero igual puede ser la D o incluso la B, ¿eh? Cualquiera de estas tres. Esta sí me parece un poco compleja. Era la D. Vamos por qué. En el estrabismo paralítico existe una limitación en la movilidad de uno o más músculos extraoculares debido a la parálisis, sí, o lesión del muscular directa. Esta alteración genera un estrabismo concomitante, es decir, la dispersión ocular varía según la dirección de la mirada. Produce diplopía, visión doble que cambia con el encuentro ocular. No que desaparece, sino que cambia. El ojo afectado no puede desplazarse en la dirección del músculo comprometido. El tratamiento depende de la causa o incluye terapia ortóptica o intervención quirúrgica. No, pregunta que estaba compleja. Pregunta muy, pero muy compleja. Pero bueno, ya acabamos las 20 preguntas y estoy seguro que ustedes que se quedaron a ver todo este video sí respondieron bien todas las 20, en especial esta, que era la más compleja a mi parecer. Pero pues ustedes sí respondieron todo bien, estoy muy seguro de ello. Entonces nos veríamos en otro video y sigamos estudiando.